Bueno, entonces arranca la etapa en Newell's. Sí, sí. A los 16 me fui a Newell's. ¿A dónde era? En Bellavista. Era Bellavista, Sí, o sea entramos ahí. que un viajecito. Sí, en bicicleta. Ah, ¿en En bici? bicicleta, Ya sí. estaba haciendo la entrada en calor. Sí, sí, llegaba. Había días que me cambiaba y ya llegaba directamente al entrenamiento. Me cambiaba en mi casa y sí, tenía un tironcito de. ¿Cuánto le metías en bici? Y 50 minutos, una hora. Y comiendo a favor. Eh, Claro. sí, sí, quedaba lejos. Y Está a la lejos. vuelta, después, bueno, una cosa es ir antes, descansado, y No, después el tema eran los doble turnos de la pretemporada, porque ir a la mañana y después entrenar a la tarde era complicado, así era ir y que. venir, te quedabas, ibas y venías, Y no, me tenía que quedar. te Me quedabas. quedaba porque las piernas no me daban. Y bueno, ir a tirarse abajo un árbol con un amigo que hacíamos lo mismo y dar algún sanguchito, distinto a como es ahora, nutricionista, Sí, alimentación. Bueno, nosotros era un sanguchito y llevar la botella congelada para que se descongele para el mediodía, comerte un sanguchito, entrenar y después volver a casa. eso sería 91, 91, sí, 91, 92, 92, sí. por ahí. No, 2000, 2001, 2001, perdón, me estoy 2001, saltando 10 2002, años. sí, 2001. sí, sí, por ahí. ¿Vos ya tenías, me dijiste? 16 años, 16, con 16, secundaria. sí. Sí, secundaria. ¿Y cómo hacías con el tema de la secundaria? Escuela a la mañana y entrenábamos ¿A qué escuela ibas? a la Margarita Massa, en la secundaria. Primaria, República de México, y secundaria, Margarita Massa, estaba French y Avellaneda. Sí. A la mañana en bici a la escuela, volvía, mi vieja me preparaba la vianda nutritiva, que era una suprema frita con alguna ensalada o algo. Mi vida siempre fue mucho suprema, la milanesa de pollo. Así que, o algún sándwich y ya salir, porque yo llegaba a la 1 y entrenábamos 3 para 3 y media. Así que salía tipo 1 y cuarto y tenía 2 y media, llegaba ya. Tenía una horita y cuarto, ya tengo 50 minutos con viento a favor. Era complicado, pero bueno, y era todos los días. Así que era un lindo sacrificio. ¿Y el estudio qué onda? No, bien, bien. Ah, bien, Bien, ah, bien, bien, bien. bien. Ah, Ahí no. responsable. Sí, no podía errar. No, no podía errar. Mi viejo no me perdonaba que yo no pateara con izquierda y con derecha o que se me escape. Y mi vieja no me perdonaba el. No, no, la escuela. Ah, No, la escuela, la escuela. Me fue bien, me fue bien en la escuela. Me llevó una sola materia. No estoy orgulloso, pero bueno, está bien, era una sola. difícil. Y me la llevé por también un poco de egocentrismo porque me había sacado un 8 en una prueba y yo quería un 8 o 9 en la libreta. Me pusieron un 6 y me enojé y de castigo Te la me llevaste. quisieron llevar la materia. Pero bueno, era la personalidad, ¿viste? La injusticia me puede y hoy en día me puede. Eh, Así que, no, bien. Después tuve la suerte de hacer 2 años de diseño gráfico. Mi vieja también me bancó mucho, mi viejo. Eh, Me gusta dibujar, me gustaba mucho más antes que ahora por ahí no le doy mucho a eso, pero sí me gustaba mucho la parte de dibujar, de diseñar, la iniciativa esa de hacer dibujos. En mi época era Dragon Ball Z y todas esas cosas me Claro, gustaba mucho. Así que mi carrera ahí en la secundaria estaba comunicación, arte y diseño, claro. que se brindaba ahí, estaba la parte de contabilidad y estaba la parte de diseño. Así que me incliné por ese lado, que me gustaba, más allá que teníamos menos materia, era más simple, pero, pero me gustaba. Se iniciaba con la computadora, Claro. así que era todo un mundo nuevo y era recién arrancaba el PowerPoint, el Core, el 8 y era una locura. Así que me sentía ahí, lo que hoy sería un gamer, me sentía yo ahí en la computadora. Y bueno, ¿y cómo fue ese mundo de Newell en Bellavista? Arrancar el primer día, Y sí, también. nervios, Sí, porque arrancar la pretemporada ahí, yo sabiendo que ya estaba en el club, que ya había firmado y todo, pero ver 80, 90 pibes en una categoría y era un hormiguero, ¿viste? Y vos decís, ¿dónde estoy parado? claro. ¿Jugaré, no jugaré? Me habían fichado en AFA, que, digamos, bueno, sí, es lindo, estaba fichado en AFA, en Rosarina,
era un propósito lindo, o sea, una meta mía de estar en AFA y decir, bueno, viste, ya te imaginas Boca, River, los predios, pero bueno, quedaba todo lo demás que era que te tengan en cuenta, que es la parte también difícil. Creo que es muy difícil que hoy Newell Central te lleven, pero también es muy difícil que te tengan en cuenta y de esos 90 chicos iban a haber 11 que iban a jugar, más allá que habían planteles de 30 en AFA y 30 en Rosarina. Eh, pero bueno, estaba esa parte dura de decir, bueno, a ver si estoy preparado, si me da. Yo ya te digo, venía de atajar una local de Torito. Sentía que en cierta forma era como bajar un poquito, porque jugar con pie de mi edad yo ya me había desacostumbrado, decir, bueno, voy a tener que jugar con chicos de mi edad y decir, bueno, por un lado decir, va a ser menos complicado. Y por el otro decir, bueno, me toca hacer fútbol y está el Gordo Sperduti, Bernardelo, Ezequiel Garay, Ataja Guzmán, ¿Esa el camada? Colorado Ansaldi, jugaba Steiner, y vos decís, bueno, hay pies buenos, che. Jugar un poquito, sí, sí, jugar un poquito. Así que, bueno, nada. Y sin nombrar un montón de chicos que han sido crack y no son Exactamente. conocidos hoy en día. Bueno, y dijiste que ya había jugado acá en Torito, digo, pero el tema del arquero, ya el entrenamiento de arquero ya era distinto, ¿no? Ya era, Sí, uno acá en Torito la herramienta esa del profe arquero no lo tenía. claro, Y ya llegar allá y decir, bueno, los arqueros por un lado y jugadores por el otro. Y prepararte una pretemporada donde vos decís, yo acá en Torito sí, corría, las pretemporadas eran también jodidas, pero no tenía esa parte específica de arquero, ¿viste? claro. Y ir ahí a un club donde ya tenés tu profe que tiene armado una pretemporada, donde vas a ir a la arena, o donde vas a hacer esto, lo otro, cargas, pesos, que yo no había trabajado con Claro. pesos. Eh, Era todo un mundo nuevo y ya te digo, y entrar en la comparativa del que tenés al lado. Esa de ver, bueno, che, somos 8 o 9 hoy. Y vos lo mirás y viste, y decís, mirá este cómo se tira. Eso estaba pensando justo Eh, eso. Así que nada, viste, y escuchar que el profe le dice bien y que hoy en día yo le digo a los chicos que tengo la escuelita mía y le digo, si el profe por ahí dice que está bien, imitemos lo que está bien. Esa es la parte de ser inteligente. Che, este está haciendo esto bien. Bueno, lo voy a hacer así. Eh, Después está la herramienta que te diga por qué está bien y por qué está mal, pero en ese entonces, viste, uno tiene esa competencia y si este es el que me va a poner, yo tengo que tratar de hacer lo que él está diciendo que está bien. Así que ver eso también te ubica donde estás y la comparación por ahí no es buena, pero sí ver y decir, che, a ver qué copio de esto y qué no. Siempre tratando de marcar el estilo de Eso cada te iba a uno. preguntar justamente, ¿no? El tema, ¿qué copiar o qué es tratar de llegar a qué, pero sin perder tu estilo? Claro, claro. No ser él. Sí, sí, por eso te digo, ni hasta el día de hoy sé qué clase de arquero soy. Digo, me decís, che, decime, mi suegro se reía porque en la nota que hice en argentino, cuando me presentaron acá en Argentina las parejas, definite como un arquero, me dijo, ¿viste? Y le digo, la verdad soy una persona tranquila, trato de ser tranquilo en el arco y trato de atajar la que va en el arco, porque no me siento identificado de decirte, no, soy un loco que sale a matar o que sí me considero que por mi potrero técnicamente dentro de todo me la rebusco. Me gusta mucho usar los pies, pero bueno, ya te digo, volviendo a lo otro, ver y compararse con chicos de mi edad y sabiendo que venían chicos de Tucumán, de Salta, de todos lados, chicos de Rosario mismo, y decir, bueno, acá hay un montón de chicos que tienen esa hambre que tiene uno mismo y competir en eso. Exacto. ¿Y ese año cómo te fue? Este año, el primer año, atajé en Rosarina. ¿Era Eh, Molinas? ¿Cómo? Molinas, En la Rosarina, en el la torneo de la. torneo O sea de. que, No estaba en la local, en mi categoría. Era. Yo sí. fui Ah, en sexta. sexta, perdón. Sí, en sexta. Sí, me tocó ahí jugar la Rosarina, alternar bancos en AFA, pero no me tocó jugar nunca. Sí me tocó ir un día al banco, que jugamos con Boca en cancha
ahí en Bellavista, me acuerdo, porque mi vieja hincha de Boca, mi tío hincha de Boca, fueron a ver. Y me tocó ir al banco ese día, me acuerdo que pensé que me tocaba entrar porque se había golpeado el arquero y bueno, me va a tocar entrar. Hice la entrada en calor medio tiempo y no me tocó entrar. pero sí recuerdo ese partido ir al banco. Después algunos más, pero la mayoría me tocó ir de local en ese año. Sí me tocó jugar en Rosalina, ya te digo, pero no me tocó jugar clásicos así, Sí. pero no en AFA ese año. ¿Y después cómo siguió tu carrera? Después seguí en quinta lo mismo, en AFA en Rosalina. También me tocó jugar algunos partidos en AFA. Me tocó jugar con Chicago de visitante. Me tocó jugar con Racing de visitante. Y después hice mucho banco. ¿Esos viajes que son viajes que llegás en el momento y jugás? ¿O porque viajan de a 3 categorías juntos? De a 3 categorías claro, juntas en esa época. Sí, sí. Salen tempranísimo entonces. Salíamos y generalmente 3 y media de la mañana. Salíamos, llegábamos al predio donde nos tocaba, casi todo en Buenos Aires. No como ahora, por ahí antes era todo prácticamente en Buenos Aires. Sí. Estar ahí, desayunar, depende de la categoría que te tocaba jugar, si era la primera, la segunda o la tercera, y ahí se veía el horario del almuerzo. Sí recuerdo que el club, no sé ahora cómo será, pero se hacía cargo de la alimentación del otro club. Del que recibía. Vos ibas al lugar y te brindaba plato de fideo, lo que sea, del comedor del club. Así que así era más o menos ese entorno de NAFA. Eso fue en quinta, que me tocó atajar también poco. No atajé mucho en NAFA. Sí me tocó ir muchas veces al banco. Estaba el Patón Guzmán, así que dependía de él si él lo subían o no. Así que si él lo subía, se abría una luz ahí de ir al banco, de a ver si podía jugar. Pero sí me tocaba en Rosario. Así que... linda vara también, ¿eh? Sí, lindo. Con el Patón. Lindo. Lindo duelo. Pasa que yo no convivía mucho con él, porque él a los 16 más o menos, 16 y 17 ya él ya estaba entrando en reserva, ¿viste? Entonces no convivía mucho con él. Y después ya el año de cuarta, lo mismo también, Rosalina alternaba ahí en el banco de AFA. Y después en un año se juntaban, en esa época la cuarta, ahora no es más cuarta, pero en cuarta se juntaba 85-86. Ese año me tocó estar fichado en AFA y en Rosalina. Y al próximo año, ya mi cuarto año ahí en Newell, se juntaba 86-87. Y ese año a mí me sacan la firma de AFA. Yo me quedo solamente para Rosalina. Empecé a jugar en Rosalina y me llevaban al banco de la local. Sí. Así que me costó 5 años llegar a la local de Newell. Así que ese año sí, también atajaba en cuarta y iba al banco en la local. En la local. O por ahí me tocaba jugar algún partido en la local. Pero en esa época la local de Newell era algunos de reserva, sí, algunos de la cuarta de Rosalina. No había una local formada, decir, bueno, esta es la local, entrena siempre. Viste, se armaba así, con lo que iba quedando, digamos, entre comillas, de una categoría o de otra, o lo que bajaban de un lado o del otro. Y ese año fue así, y al otro año yo sí me quedo en la local. No, al no tener la firma de AFA, me tocó sí entrenar con reserva y primera, pero no podía jugar en reserva ni nada porque no tenía la firma de AFA. Sabías que era local. Que era la local. Uno siempre tiene me imagino, un destino, un reto, un desafío de, obviamente, estar en AFA, obvio. Digo, ¿cómo es el tema de cuando ya se achica el cuello de botella y ves que, bueno, que no va a llegar el tema de AFA, y bueno, como sigo en tu caso, y muchos que han pasado también que he visto, queda en la local. Es un golpe a la cabeza, psíquico, lo tomás como un desafío más, una enseñanza más. ¿Cómo se toma? Porque todos quieren llegar a firmar contrato profesional, debutar en primera, el sueño de todo. No todos llegan. No, yo mira, siempre... ¿Lo agradeciste que está en ese momento ahí, a lo mejor, que no esperaba estar? Yo siempre... el desafío mío era jugar. Sí.
ver, ya te digo, me quedó muy grabado lo de ese primer día, de ver la cantidad de chicos que fueron y después era año tras año, o sea, al otro año y a lo mejor de 50 que éramos, quedaban 40 y venían 10 más. Y entonces ya se iba achicando de esa época, la cantidad de jugadores y entonces el desafío era año tras año de estar en el club, de permanecer. Obviamente que siempre es más fácil pelear un puesto o algo estando en el club. Así que siempre la meta era estar. Estar. Ese año, el último que fue mío ahí en Newell, con 20 años y cumplir 21, de una edad donde ya se hacía contrato y todo, eh, generalmente los contratos se hacían a mitad de año. Sí. Y yo ese medio año escuchar que te van a hacer contrato y atajar en la local y ya te digo, en la local a lo mejor éramos 15, 14, no más que eso. A jugadores me tocó entrenar con Marino, con Guillermo Marino, que estaba colgado en la primera, me tocó con el Coti Fernández, que estaba colgado en primera, que se iba a River, el otro que se iba a Boca, con el Coqui Torre, con jugadores así que estaban colgados, entonces venían a entrenar con la local, que era como decir el aeropuerto, que venían todos ahí. Entonces te hace plantear a ver dónde estás parado, ¿viste? Pero después llegaba el domingo y vos ibas a jugar contra un Pablo VI y la cancha estaba explotada y te querían ganar cueste lo que cueste, Sí. entonces esa parte era la más linda por la que uno entrenaba toda la semana y decir, no, esto es lo mío, hoy estoy acá. La manera de pelearla es acá, no hay otra, es lo que tengo en la mano y es lo que tengo en donde me tengo que esforzar para demostrar si estoy o no. Obviamente que el fútbol siempre es tan grande y nadie tiene la verdad de nada y capaz que el técnico de turno decía, che, este es bueno, ¿no? Lo voy a poner o lo voy a subir. Y capaz que te veía uno que decía, no, mira, tenés el pelo así y no me gusta el pelo así, y bueno, no vas a atajar. Pero bueno, siempre intentando jugar. Eh, ¿Viste? Cuando va al banco el arquero sabe que no va a entrar, así que es muy difícil entrar. Así que estando dentro de la cancha ya era la herramienta suficiente como para demostrar, decir, bueno, soy Newell, donde quiero estar y bueno, demostrar a ver si estoy para ese famoso contrato o lo que tuvo anhela o no. Y los comentarios de la semana, porque vos jugabas un clásico y te iba bien y aparecía un coordinador y te decía, no, estamos haciendo lo posible porque hagas un contrato. Después por cuestiones, a lo mejor en esa época de Newell's, no digo, yo siempre, hablando siempre de lo mío, no digo que yo no llegué a primero, no jugué en primera porque Newell no se manejaba bien, ni buscando culpables, ni nada, porque era lo que me tocó vivir y era la época en la que estábamos. Pero sí era complicado porque recién se arrancaba con el tema de Eso te iba a representantes. preguntar, ¿tenés representantes vos? Nunca tuve representante. Obviamente no es buscar polémica, pero digo, muchos chicos venían de afuera, como dijiste vos, Sí, porque se sí, juntan todos del interior, los del club, los del barrio. Y todo a ver, un jugador se para de una manera de la que puede pararse, con un representante, para que defienda y él no tiene que meterse en los líos, no le lleguen a él, a lo mejor, como decimos, rumores. claro. Digo, el jugador que tiene representante, llega preparado de otra manera, se maneja de otra manera en el club, está más, a lo mejor, más escudado, a lo mejor más cuidado. Sí, yo creo que más en la época donde ya te digo, me tocó vivirla a mí, el tener un representante era un plus. Era un plus en el club. Era difícil conseguir un representante para arquero también. Eso es una realidad. ¿No? Más que nada era por costos, porque en esa época apostar por un arquero era decir, bueno, te que comprar guantes, te que comprar botines, te que comprar esto, te que comprar lo otro. Claro. ¿Viste? El jugador era, ¿viste? Zapatilla, Sí. botines y ahí va, ¿viste? Entonces creo que por el tema de costo era así. Y el puesto que es tan ingrato, ¿viste? Claro. Tan difícil. Eh, el jugador que juega de 8 hoy lo puede tirar adentro, de 4 le busca un extremo, le busca. Nosotros somos arqueros y de ahí no te van a mover. De ahí en el arco o en el banco, no hay otro lugar. Pero creo que el tener un representante ayuda, aparte se codea ahí en el club, con dirigentes, con el coordinador.
está, Está encima sí, de diferentes temas. está la parte esa donde está la parte sucia del La fútbol, gestión, viste, todas esas con cosas esa, que sí, digámoslo así, sí, ¿no? Sí. sí, digamos así. El que gestiona. Sí, Ah, sí, esas cosas que el empresario que no quiere perder, así que en esas cosas también uno fue inocente por la edad o por pensar de que me daba o decir, no, yo confío en mí, yo sé que lo que yo tengo va a alcanzar. Y bueno, lógicamente no alcanzó o lo que tenía para dar en ese momento no era lo que el club quería, lo que necesitaba, así que nada, creo que faltó eso también de saber con quién ir, a quién ir a hablar, o esa parte mía de ser un chico tranquilo, muy cauteloso, de no ir al roce con nadie. Toda mi vida me manejé así, ya de chico, de no ir a pedir nada. Si hoy me tocaba atajar era porque me lo gané y si no me tocaba atajar no iba y lo pedía. Eh, Nada, algo habré hecho mal como para decir no atajo, no juego. en una jungla, la jungla futbolística, ¿no? Obviamente, como Central o Newell's, dos monstruos, que hay un montón, todos quieren llegar. Ahora, bueno, por ahí se saltea y se va a Buenos Aires a probar a Club de Buenos Aires Claro. o clubes del interior. Pero digo, y vos que dijiste un momento, dijiste en la otra parte, no me gustan las injusticias, me dijiste. Mm. Eh, ¿Cómo conjugabas eso, digo? Y cómo también te comportabas vos, dijiste recién, no me metía con nadie, no era de levantar la voz, no era de hablar a lo mejor con tal persona, estaba en lo tuyo, te Claro. mirabas a vos en lo que hacías y no lo que por ahí, lo que decían los demás. Pero digo, ¿cómo convivías, si te tocó convivir, pero no digo hecho puntual, digo en general, con alguna injusticia, cómo convivías vos con eso? ¿Te lo guardabas vos, lo contabas en tu casa, Sí, no se lo contaba a nadie y decía, bueno, hay que seguir? ¿Te tocó a lo mejor convivir algún hecho de sí, sí, para vos que fuera injusto? sí, sí. Mirá, en el momento este que tengo mucho recuerdo porque me marcó mucho en mi vida, eh, del estar ahí en Newell y no saber qué iba a pasar, ¿sí? Sí disfrutar de los partidos, cuando llegaba el partido ya no pensaba en otra cosa que disfrutar de eso, pero sí en la semana, en el día a día, de ir a entrenar y decir, esperar a ver que alguien venga y te diga algo. Eh, en ese entonces estaba el Patón Guzmán, que él estaba en una disyuntiva si él iba a ir a préstamo a un club o yo. Él termina yendo a Independiente de Rivadavia Mendoza, se va a préstamo. Entonces me quedo yo. En ese entonces decía, bueno, él se va, yo me quedo para esto, para hacer contrato. Eh, entonces voy esperando ese momento, decís, bueno, en qué momento se van a arrimar, me van a hablar. Pero bueno, nada, se ve que no era el momento, pero sí, ya tío, verlo del tema que decís de la injusticia y venir a hablar con mi viejo y hay novedades. Y no, porque ya tío, era el día a día, yo ya estaba, cumplía 21 años y hay novedades, ¿qué pasa? Y no me dijeron nada, no pasa nada. Y por ahí ver que había chicos, más chicos que sí estaban, entrenaban ahí conmigo y ya decir, no, va a ser contrato el chico este que tiene 18, 19 o que va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y, y convivíamos con eso de decir, bueno, sí, pero el representante es tal, el representante es tal. Viene uno de tal, ya viene charlado a lo mejor. Entonces, ¿viste? Manejar eso es difícil, pero bueno, como te digo, siempre manejé o intenté manejar todo. Lo que no está a mi alcance, no está a mi alcance. Sea justo o injusto, no lo puedo modificar. O sea, era en la cancha. O sea, mi herramienta es venir a entrenar, esforzarme y ojalá lo vea justo a alguien que en ese momento diga, che, este se está partiendo el lomo, este puede andar o el venir y que te diga, porque yo me voy de Newell sin que nadie me diga, vos sos malo, no servís. Me voy así, atajando todo ese año en la local, volviendo al otro año ya para cumplir 22 años, volviendo al club, eh, no sabiendo si iba a entrenar con la local, si iba a ir a la reserva, si iba a ir a primera. Estaba Chiche Lundman, que lo tuve todo ese año, y él me hablaba y me dice, mirá, dice, acá nadie me dice nada, vos venís con la local, pero vas a perder un año,
vos tenés que crecer, busquemos la manera de ir a préstamo argentino, a Central Córdoba. Y digo, bueno, que alguien venga y me diga, mira, no serví o no estás o lo que sea para... Y yo me voy de Newell sin que nadie me diga, vos acá no tenés lugar. Ir a entrenar con primero, con reserva y no, hoy no puedo hacer fútbol. Andar al gimnasio o andar a entrenar con el profe. Eh, Se manejaba distinto a lo que hoy en día se maneja todo. Yo fui a hacer un amistoso con Arteaga el año pasado y ves que cada división, todo tiene todo armadito y en esa época no, ¿viste? Era distinto. Así que bueno, ya te digo, me tocó irme del club sin que nadie me diga, che, no, acá no tenés lugar. Que también fue un golpe raro, difícil de asimilarlo porque ya te digo, los comentarios por ahí eran, quizás hacer contrato, sí, se están hablando de vos, y me decía un amigo, sí, ahí están hablando que te van a hacer contrato, y no pasaba nada, y pasaba junio, y pasaba julio, y agosto, y yo seguía yendo a jugar con Coronel Aguirre, con Oriental, con Alianza, eh, pero bueno, así pasó ese año y nada, obviamente que no me arrepiento, fue hermoso, jugar siempre es lindo, pero bueno, me tocó irme de un club sin que nadie me dijera el porqué o qué me faltó o algo por el estilo de decir, che, mira, acá no vas. Leonel, con tu experiencia, ¿no? Desde hoy, con todo lo que has pasado, vivido en Newell's, en tu carrera como arquero, ¿qué le dirías a un pibe que te dice, capaz que de la escuela lo ves más adelante, y dices, mira, me llamaron para probarme de Newell's Central? ¿Qué le dirías? ¿Le dirías algo o dejarías que él solo vaya conociendo o transitando su camino? Y a mí me ha tocado ahora con los chicos que vienen a entrenar conmigo también. Siempre les digo que por ahí, como me pasó a mí, siempre hablando del conocimiento, ¿no? No una hipótesis ni nada. De, de haber estado en Torito y esa vivencia, le digo, Torito o Banco o cualquier club de la Rosalina te va a ofrecer hasta una primera local. Por eso no hay más nada. O sea, si querés en algún momento progresar en el fútbol hay que salir. El club de barrio creo que es para eso, es para ese trampolín. Entonces, como me ha tocado vivir esa parte, eh, de que ese vínculo que se genera con ese club de barrio, ese amor o ese sentimiento, en algún momento hay que dejarlo de lado e intentar progresar y ir a buscar. Yo creo que hoy Newell Central, como hablamos, como siempre estuvieron por encima de otros clubes, eh, y hay que salir de ese club de barrio para ir a crecer en otro lugar donde las herramientas son otras. Así que, nada, cuando toca ir a esos lados, le tocó a mi nene, ir a probarse un lugar y todo es experiencia, todo sirve, todo suma. Y lo que les digo siempre a los chicos de acá, que me dicen, no, tengo una prueba en tal lado, no, manejar más la frustración que otra cosa. Y también el equilibrar el que hoy te dice que no significa que es no para toda la vida, y el que te dice que sí tampoco es el que te va a llevar a la primera división. Eh, Hablamos de primera división porque es el suelo y el anhelo de todos. Entonces, que hay que saber que donde uno hoy va, el que te va a ver puede ser que el que descubrió a Di María, Messi, y puede ser una persona que quizás en ese día no vio o no notó algo que vos sí tenés o no fue una buena tarde tuya. Hoy es tan ingrato todo porque quizás vas un día y te dicen, vení un día, te probamos y tuviste una mala tarde con los nervios y estás en un lado y no pudiste demostrar nada. Entonces, hablar con los chicos hoy, siendo un poco más grande y hacerles creer o hacerle ver que nadie tiene la razón de nada, que las cosas se van a dar en el momento que se tienen que dar, pero que siempre hay que estar preparado. Y obviamente ir a otros lugares donde Newell Central, que tienen esas herramientas, es toda experiencia. Hoy ir a probarte un club y no quedar no significa nada, significa que vos ya tenés experiencia para ir a otro lado
y ya sabes cómo manejar, que a lo mejor la parte que hiciste mal o que sentiste que hiciste mal o que te dijeron que está mal, la podés modificar para ir a otra. Entonces, siempre es cosas por ganar, siempre buscar la parte positiva y siempre en generar crear esa experiencia propia. Así que nada, ya te digo, yo de lo que me tocó vivir y lo que me toca vivir ahora con mi nene es ir y que nadie tiene la verdad de nada y que todo es experiencia y todo es positivo. Tratar de sacar todo lo mejor que se pueda. Hoy fui a por un lado, conociste un chico, un amigo, el día de mañana podés convivir con él, podés enfrentarlo, podés jugar juntos. Son todas cosas lindas que te va el fútbol y sacar esa parte donde vos vas y decís, no, me voy a probar y si me dicen que no, que está representante, que está... No, no, porque hay un montón de cosas que son hermosas, que son lindas, que en la edad que tienen la tienen que vivir para crear esa experiencia, así que hoy irte a probar con 10 11 12 años es normal y, y nada, es un poco de crueldad, pero es prepararse para todo lo que viene y prepararse para la sociedad, para los no, para esos obstáculos que te va a ir poniendo la vida que van a ser muchos. Quiero más cerca. Ahí está. Bueno, para cerrar el capítulo Newells, dos cosas de recuerdos. ¿Qué te queda? ¿Algún técnico que recuerdes y alguna charla que hayas tenido, una frase que te hayan dejado? ¿Te llevas algo de eso? Sí, son varias cosas. Fueron 6 años ahí en el club también lindos. El conocer jugadores que después lo ves en la vida del fútbol, compartir con ellos esa experiencia, esos primeros entrenamientos donde se le empezaba a dar una forma al arquero, porque creo que fui en la parte donde se le empezó a dar más importancia al puesto en cuanto a darles herramientas para resolver en la cancha. Creo que me tocó vivir justo esa etapa y me llevo esas cosas, el profe que tuve, no nombrar a muchos porque siempre algunos quedan, pero sí a Chichel Dunman que lo tuve en esa local y era una persona muy querida en el club, un personaje del club. Me llevo muchísimas frases de él que hoy en día las sigo diciendo con ese humor que lo caracterizaba a él, así que me llevo como profe al negro Jaime, que siguió en el club, lo tuve muchos años y cosas que en ese momento hacía, que me vienen en la cabeza y hoy en día poder también yo sacar de ahí y armar ejercicios en base a lo que hacía en esa época, porque no todo lo que se hacía antes está mal y todo lo nuevo es novedoso, está bien. Creo que hay cosas que hay que fusionarla y está bueno, que es para donde apunto yo, pero la verdad que esa experiencia ahí de Newell marcó mi vida y nada, siempre sacar cosas positivas. Y a partir de esa etapa cerrada en Newell, ¿cómo sigue entonces tu camino como arquero? Yo ese año cuando era enero, yo ya iba a cumplir 22 años, 2008, eh, estaba entre que no sabía qué hacer, porque uno se prepara en su cabeza para jugar en primera, para hacer un contrato, te imaginas en tu auto, te imaginas con esto, con lo otro. Yo había sido papá, Ah, ya era papá. ya era papá, así que eh, laburar, ir a entrenar, decidir qué hacer con mi vida, ya te digo, ya teniendo a una persona a cargo. Eh, Nada, ver para dónde salir. Y la verdad que el golpe fue duro, de decir, bueno, basta. El fútbol es hasta acá, no se dio, me voy a laburar, voy a buscar algo que pueda hacer para vivir, para buscar otros rumbos. En ese entonces mi viejo labura en el ferrocarril, laburaba ya seguro, y estaba la posibilidad de entrar ahí. Yo estaba laburando hacia la parte de construcción con mi tío, estábamos laburando ahí albañil, así que en el barrio nos conocían, así que laburo había. Y,
Y un día me llama por teléfono un amigo que había quedado libre en Newell, al teléfono fijo, Claro. y me dice, mirá, Leo, va a haber hoy un muchacho, Gaitán, de apellido, conocí en la Rosalina, estuvo en la Newell mucho tiempo, va a llevar jugadores que quedaron libres de Newell, algunos de Adiur, quiere llevar jugadores del campo, va a haber un amistoso en San Jerónimo, quiere venir. Digo, mirá, Maximiliano Poncetti, no sé si lo conoces, Maxi Poncetti, sí. el hermano árbitro, personaje compartido en Newell con él, el padre fue árbitro también. Me dice, vamos, qué sé yo, le digo, mirá, Maxi, estoy medio golpeado, ¿no? El fútbol creo que ya está. Uno piensa que el fútbol es primera edición y ahí nomás, ¿viste? Y no sabes la cantidad de cosas que hay afuera. Sé como que ya estaba medio enojado con la vida, conmigo, con todo, y decís, bueno, hasta acá está. Y bueno, no, vení, que esto, que lo otro, vamos, vení que no tenemos arquero. Bueno, vení igual, que no tenemos arquero, y después hacer lo que quieras. Bueno, dale, me voy a San Jerónimo a hacer un amistoso, sin conocer a los chicos. ¿Primera vez que vas a San Jerónimo? La primera vez que iba a San Jerónimo. Así que me voy para allá y hacemos un amistoso con San Jerónimo. Y me acuerdo una tarde y me tocó andar bien, qué sé yo. Y en ese partido, te cuento esto en particular porque marca también un poco mi vida. En ese partido que hacemos, hicimos 3 tiempos de 30. El segundo tiempo el tercer tiempo de 30 que va a arrancar, empieza a llover. Y había gente mirando, se fueron todos, quedaron los técnicos. Y en un costado veo a un muchacho todo vestido de rojo que se pone una capucha y se queda mirando el partido. Y se queda, se queda. Terminamos de jugar, me voy a bañar todo, y cuando nos estamos yendo, viene el técnico del Atlético San Jerónimo, Yani de apellido, y me dice, mirá, me dice, nosotros no teníamos pensado traer un arquero, ya tenemos el arquero titular y el arquero suplente. Pero bueno, vimos que vos estás sin club y dice, la verdad que nos interesa que vengas. Y le digo, mirá, te agradezco, le digo, no estoy en una posición de decir si voy a jugar o no, la verdad que estoy medio, que esto, que lo otro, te agradezco. Dice, bueno, fíjate que acá por ahí te podemos dar una plata por partido. Y en cierta forma, mi viejo había jugado casi toda su vida en el campo, entonces Ah, sí. decía, sí, entonces decía, bueno, el que se va al campo es viste que está esa parte de jugador frustrado, fue al campo porque no le quedó otra. Entonces yo sentía que eso también, es decir, no, me voy a ir a jugar al campo y voy a ser un jugador frustrado, Un poco ¿viste? orgullo, ¿no? Entonces digo, bueno, no, te agradezco, ¿viste? Bueno, que pin, que pan. Me estoy yendo y viene Gaitán y me dice, Leo, me dice, ahí te va a hablar el técnico. Digo, sí, recién me cruzó, que quiere hablar un dirigente de San Jerónimo. Dice, y hay un muchacho, se llama Andrés Novara, dice, que quiere, Andrés estuvo con Tatiel Santi en Newell en una época, y me dice, te va a llamar. Bueno, le digo, gracias, qué sé yo, lo mismo. Bueno, me voy a mi casa, pensando a ver si me servía la propuesta de San Jerónimo, qué iba a hacer, hablarlo con mi familia. Al otro día me llama por teléfono Andrés Novara, el tipo que se había quedado en la lluvia mirando todo el partido, consiguió mi número, me llama por teléfono. De Cañada de Gómez, el muchacho. Dice, mirá, Leo, dice, ayer yo estuve en el amistoso, vi todo el partido, te quiero traer al club que se llama América de Cañada de Gómez. Digo, te agradezco, yo no sé qué hacer, digo, no tengo ganas de jugar, esto ya a fines de enero. Me dice, mira, necesitamos un arquero, qué sé yo, me dice, ¿vos estás en Rosario? Sí. ¿Dónde vivís? Zona norte, le digo, Sorrento y Casiano Casa. Me dice, dame media hora que te paso a buscar por la estación de servicio. Bueno, vale. Vino acá a charlar, qué sé yo, y me dice, vamos hasta el club que te hizo ir hasta Cañada de Gómez. Vimos el club, un club humilde de la Liga Cañadense. Esto tengo para ofrecerte. Quiero que vengas a atajar acá, quiero que inicies acá, que pi, que pan, que vamos a charlar de la parte económica, vos no te das problema, vos los dirigentes lo que te digan, decirle que sí, si vos necesitas más yo voy a conseguírtelo. La verdad que Andrés una predisposición y nada, después yo me di cuenta que era una persona que lo quiere todo el mundo, un personaje, y me dice, vos vení, tenés que venir, probá, es un año o son 6 meses. Así que, nada, bueno, le dije, bueno, Andrés, está bien. No tenía ni idea cuánto se ganaba, cuánto era, si era poco o mucho lo que me ofrecían,
si cobrar por partido estaba bien, estaba mal, si se acostumbraba a eso. Un mundo nuevo, No había nada por mes, nada. Y yo venía de hacer casi todo enero con una primera división que había quedado colgada en Bellavista, de entrenar con mis pelotas, con ir a un club donde era humilde en la liga. Así que nada, me llamó otra vez, me convenció y le dije que sí, y son horarios donde uno entrena a las 8 de la noche, yo podía dedicarme al trabajo acá que tenía en la construcción, hablándolo con mi familia en ese entonces, era una posibilidad de seguir jugando, hablé con mi viejo, sí, seguí intentando, que esto, que lo otro. Así que me fui a jugar ese 2008 ahí al campo. el tema de los horarios, ¿no? O sea, está bien, era de noche, pero volvías acá, ¿a qué hora? Y entrenamos a las 8, terminamos tipo 10 A las y 11, 12 de la 11, noche 12 de estaba la noche, o sea, porque en ese entonces la autopista no estaba hecha, era hasta era la ruta Cataraña vieja. y ahí desviar, pero bueno, O sea, tu sí, mujer sí, contenta. se ríe, Pero claro. bueno, Otro esfuerzo más también sí, ahí. era un esfuerzo más para todos. Pero bueno, en ese entonces también, ¿viste? Ya empieza el querer jugar y otra vez y estar en el ruedo. Así que bueno, nada, me costó el primer partido porque no lo pude jugar, porque esto es lo que digamos que no había nadie en Newell que me había dicho que no, nadie me había dado el pase, Claro. habían pedido el pase de acá, no se lo daban, tuve que hacer un lío que estaba en la Rosarina, que esto, que el otro. Por eso te digo que nunca supe si me dejaron libre o no en Newell. Pero bueno, pidieron en el club ahí en América, pidieron el pase y viste, cuando hay un pedido de pase Sí, al tiempo, tuve que ir yo igual a la Rosalía a firmar, sí, pero al tiempo te lo dan. Interliga, sí. Así que nada, arranqué ese 2008 ahí en América de Cañada. Mundo nuevo, obviamente, para vos, dijiste. Otra forma de vivir el fútbol, porque bueno, después lo vas a ver vos y lo sabés mejor que yo. Ya es todo un pueblo, a veces la parte de un pueblo de una ciudad con el club. Bueno, para la gente que va de acá, yo digo el interior, la gente que va de acá, la gente que no es del lugar ese, es muy nuevo, el buffet, donde muchas veces se cocinan muchas cosas también ahí, el vestuario, llegar vos a lo mejor de Rosario a un plantel y tener que integrarte, que muchas veces muchos clubes lo ven, no solamente cañadense, también en casildense, el tema de que, este le viene a sacar el lugar al jugador que hace años que está acá y que... Claro. ¿Cómo fue insertarse en ese mundo? Y a mí me tocó justo ir con una camada en el club donde había muchos jugadores de experiencia, muchos recorridos, campeonatos. Y yo por ahí llevar un arquero de 22 años a un equipo de liga hoy en día no es muy normal. No. Por ahí también esa confianza que me dio Andrés de llevarme. La verdad que ese año, en 2008, yo después de ahí en adelante conocí a América, pero nosotros teníamos para mí un equipazo. Y nada, meterme ahí con la gente ahí del club, los chicos, con mi edad, ver a los más grandes, los vestuarios divididos, viste, con la gente más grande, Sí. que acá son 4 o 5, que están hablando con los dirigentes, que vos no sabés, que te llevas bien con un chico que es del pueblo porque tiene tu edad y tiene los gustos que tiene vos y te divertís de una manera. Era todo totalmente distinto, porque en una local yo era uno de los más grandes, pasar a un lugar donde era uno de los más chicos, todo nuevo, ya viajar con gente desconocida. Así que nada, era todo nuevo, pero bueno, ya te digo, siempre tuve la personalidad esa de no hablar mucho, de ser callado, pero si me gusta algo lo iba a ir a hacer, no iba a medias, era ir con todo. Así que nada, ese año me tocó andar bien, gracias a Dios. No salimos campeones ni nada, pero hicimos una buena campaña, ganamos los 3 clásicos que hay en la liga, en Cañada. Así que ese año estuvo bueno, conocí mucha gente que hoy en día me sigue saludando. El club, la verdad que siempre agradecido, hermoso, humilde, pero siempre brindándote todo lo que tienen. El que estaba marcando la cancha, a lo mejor estaba cobrando la entrada o lo veía en el buffet, todo a pulmón. Entonces ese sacrificio que hacían para después el jueves ir a comer y que te paguen el partido, lo agarrabas diferente.
si lo agarrás con esa plata, la agarrás con ese compromiso de decir, y yo lo veo a este que de verdad se rompe el lomo por el club. Es un club de barrio, que lo mismo lo veo a mi vieja que cobra la entrada y que está en el buffet, y entonces lo vivía así en ese club. Por eso te digo que encima que fue el primer club, es un club que también me marcó de ese lado de decir la humildad con la que se trabaja, los dirigentes en sí y las personas que te rodean te muestran ese cariño que tienen por el club, entonces te lo haces propio, ¿viste? Así que nada, siempre lindos recuerdos, conocí muchas lindas personas, lindos personajes, así que un hermoso inicio en la liga. Esa liga, como toda liga también del interior, como dicen de campo, que le dicen, tiene su mundo, ¿no? Bueno, su hinchada, todo el colorido que deben meter, los periodistas, muchos medios, cada medio de ahí del lugar, prácticamente intensos, porque son de coberturas espectaculares, de relatar los partidos. ¿Cómo te ibas sintiendo en ese mundo? ¿Con la hinchada qué tal? No, bien, bien, ya te digo, trayéndolo acá, América es un Coronel Aguirre, un Pablo Sexto. Es un club donde cada partido que se ganaba era una locura. Lo viven así, ¿viste? Distinto a otros clubes. Eh, pero sí, ya te digo, el acompañamiento de la gente en todos lados, ese camión con abierto con las banderas, como se ve hoy en día, bueno, siempre fue así, de llevar gente a todos lados y hacerte sentir cómodo, que eso también yo creo que es lo más importante cuando una persona viene de afuera sin ser conocida, brindarte todo, hacerte sentir cómodo del inicio, tiene eso. Sí, obviamente que igual en esa época, del 2008, a lo que es hoy en día el ¿La periodismo, vida te veía tanto? hoy lo hacemos con el celular, antes, viste, era difícil esa cobertura así, pero sí, viste, era más el boca a boca en ese entonces, o che, trajeron un arquero que estuvo en tal lado, che, mirá, a ver, y bueno, y empezar a hacer mi nombre en la liga y eso, hoy en día está más, yo ya sé quién arregló en Bustinza, quién Sí. arregló en Correa, quién arregló mirando en el celu.